Muy buenos días o muy buenas tardes ya. Disculpen, estamos en vivo y grabando con mucha preocupación el tema que voy a compartir con ustedes. Quiero compartir el tema el factor Vaticano en la profecía. Es de un libro, pero hoy precisamente, antes de que llegue este libro a mis manos, yo traté un tema similar. Ustedes van a ver lo que yo vengo escribiendo día tras día atrás. Voy a comenzar y solo voy a hacer lectura, algunas veces un pequeño comentario, pero todo va a ser lectura para que quede constancia de estas investigaciones. Dios bendiga a cada uno de ustedes y a mi persona. El Vaticano forma una de las piezas claves en la profecía de los últimos tiempos. Nunca debemos olvidar que en una época determinada el papado se unió al poder civil en la Roma bizantina y se formó el Santo Imperio. La Iglesia Católica, aunque ahora por un tiempo despojada del poder político, pero extremadamente envuelta en la política, no ha renunciado a sus aspiraciones de un gobierno mundial, controlado desde el Vaticano por el Papa a la cabeza de dicho gobierno y moviendo su sede a Jerusalén, la meta final. En otras palabras, el propósito del papado es trasladar el Vaticano a Jerusalén y desde allí poder tener de nuevo el dominio del mundo. Para mantener vivas sus esperanzas imperialistas, el Vaticano cuenta con suficiente poder económico, como lo es el Banco Vaticano y sus filiales esparcidas por todo el mundo, así como sus organizaciones secretas, masonería, Illuminatis, templarios, etcétera, que actúan como redes de información, al frente de los cuales aparecen las famosas órdenes religiosas. Estas órdenes operan en realidad como agencias secretas al servicio de la Central de Inteligencia Católica, infiltrándose en gobiernos, denominaciones evangélicas e instituciones económicas a nivel del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, por mencionar algunas. Entre estas organizaciones se encuentra la Compañía de Jesús, popularmente conocida como jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola en 1529 y santificada por el Papa Pablo III en 1540, casi obligadamente, añado yo, por conocer la historia. Para nadie es un secreto que el propósito específico de la orden fue minar y detener el movimiento protestante tanto como se pudiera. La presencia jesuita se encuentra lo mismo en la derecha que en la izquierda, tanto en gobiernos conservadores como en movimientos subversivos, ya sea en América Latina, en los días de la teología de la liberación, como en otros focos guerrilleros de esa región del mundo. Su elasticidad política revela no solamente su naturaleza, sino sus intenciones, espionaje católico con la mira de un día tener el dominio del mundo. Otras organizaciones como el Opus Dei, obra de Dios, creada a principios del siglo XX y que reúne en su seno la intelectualidad más refinada de la Iglesia, juntamente con los jesuitas, constituyen la crema innata del espionaje católico a todos los niveles. Estas órdenes tienen agentes secretos que se hacen pasar por banqueros, teólogos, pastores, empresarios y cuanto sea necesario para sus planes. Actualmente se cree que la Iglesia Católica
tiene no menos de 100.000 infiltrados dentro del movimiento protestante y evangélico a nivel internacional, escondidos dentro de denominaciones claves, así como organizaciones políticas y diplomáticas para espiar para la Iglesia Católica. Están infiltrados en seminarios evangélicos, protestantes, universidades, escuelas, iglesias y asociaciones civiles sin fines de lucro. Los jesuitas, por ejemplo, constituyen un verdadero ejército con raíces bien establecidas en las Naciones Unidas, en el mercado común europeo y las organizaciones Estados americanos, para citar solamente algunas. Ellos no trabajan para el Papa que se ve, ojo, sino para el Papa que no se ve. Dada la naturaleza de estas organizaciones, no rinden informes a obispos ni a organizaciones laicas, sino directamente al Papa, lo cual les permite un tipo de acción única en su género. Es importante saber que la Iglesia Católica tiene dos gobiernos, eso yo ya lo sé. El cardenalicio externo, que la gente conoce, al frente del cual está el Papa elegido, y el cardenalicio interno, que la gente no conoce, al frente del cual está el Papa escondido. Por muchos conocido como el Papa Negro, no por el color de su piel, sino por la forma de sus votos. Este Papa Negro, junto con el Papa Blanco y los cardenales negros y blancos, constituye la verdadera fuerza y poder de la Iglesia Católica. A este Papa Negro el actual Papa está sujeto y es a él a quien los jesuitas y el Opus Dei rinden informes. El sueño papal, Agustín de Hipona, uno de los doctores más importantes de la Iglesia, escribió un libro que llamó La Ciudad de Dios. Y en ese libro afirma que el mundo entero debe estar bajo el control de la Iglesia y que el Papa es el soberano del mundo, el sol de justicia, el rey del universo entero. No hay Dios ahí. Afirma también que así como la luna refleja la luz del sol, así las naciones deben estar sujetas al Papa, quien es el sol, y toda la tierra deberá postrarse delante de él algún día. Agustín enseñaba que al Papa Dios le había concedido el derecho divino de controlar secretamente a todos los habitantes de la tierra por medio de 4 factores básicos: la educación, la política, la economía y el poder militar. Si en este proceso hay que eliminar físicamente a personas, tanto sencillas y de vulgo como dignatarios, la Iglesia Católica no dudará en hacerlo por medio de sus agentes secretos. Desde los días de los tribunales de la Santa Inquisición y del Santo Oficio y las cruzadas, hasta los nuestros, no menos de 70 millones de muertos ha sido causada directa o indirectamente por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica considera que tiene suficiente autoridad moral, espiritual y civil para hallar culpables a todo aquel que considere hereje y sentenciarlo a muerte. Fueron ellos los que inventaron las salas de tortura más crueles que usted haya podido imaginar alguna vez, desde el potro hasta las celdas oscuras. Y estas tácticas las pasaron a gobiernos puestos por ellos, implantados por ellos, como por ejemplo la revolución bolchevique en Rusia, el maoísmo en China, el nazismo en Alemania y el comunismo en Cuba. No olvidemos que las armas de destrucción masiva usadas por los nazis fueron bendecidas por el Vaticano, y detrás de Hitler estaba el Papa Negro dirigiendo todo el proceso de aniquilamiento y exterminio
que ya nosotros conocemos por la historia. El Opus Dei y los jesuitas, quienes informan directamente al Papa, como ya dijimos, son especialistas en religiones comparadas, han hecho sus estudios privados y han ubicado los diferentes grupos evangélicos y protestantes en sectores de penetración e infiltración para minar su trabajo. El equipo de espionaje debe penetrar todos estos grupos, sus instituciones educativas más importantes. Esto es evidente en el movimiento ecuménico, carismático y cuadrangular, así como el movimiento de hombres de negocio del Evangelio completo y las sociedades bíblicas unidas. ¡Ay, ay, ay! Que están infiltrados por todos lados por el ejército de espionaje jesuita. Aquí da una explicación el libro. Fidel Castro estudió en los colegios Belén bajo el control jesuita en Cuba. El doctor Juan Almeida, reconocido líder evangélico brasileño, ha dicho, y cito, las sociedades bíblicas unidas son lo peor que existe en términos de fidelidad a las escrituras sagradas. En 1943, 13 sociedades bíblicas apóstatas se unieron para formar las Sociedades Bíblicas Unidas, que no es nada más que un ayuntamiento de buitres liberales y ecuménicos que corrompieron la pura palabra de Dios en todas las lenguas posibles, en el inglés. Ellos produjeron todo lo que nos sirve a través de la American Bible Society, no sé si lo leo bien, ABS, incluyendo la diabólica Today's English versión, también conocida por Good News Bible. En portugués, ellos son representados por la Sociedad Bíblica de Brasil, un escándalo de ecumenismo e infidelidad bíblica en español. Ellos son representados por las sociedades bíblicas en América Latina, las cuales produjeron esa versión Valera revisada en 1960, ¡ay, ay, ay!, de la cual vengo yo mencionando ya en estos días. Vea el equipo de apóstatas de las Sociedades Bíblicas Unidas, que tenía hasta un cardenal católico. ¿Será posible que un fundamentalista sea tan ingenuo que no perciba esto y todavía quiera comprar esas Biblias? Hasta aquí la cita. ¿Cuál fue el cardenal jesuita infiltrado aquí que menciona el doctor Juan Almeida en su escrito? Nada menos que Carlos Marín Martín, alto jefe de la jerarquía católica y miembro oficial de las Sociedades Bíblicas Unidas.